Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Quiero compartirles este nuevo proyecto que estamos iniciando. Son unas entrevistas en las cuales pues nos estamos acercando con creyentes para poder compartir y conocer un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas y en cada corazón. Entender qué es eso, que son testimonios, son historias de las personas que de las personas que han permitido que Dios trabaje en sus vidas y pues de todo lo que a lo largo de estos años Dios ha hecho en ellos, ¿sale? Hay que entender que pues son pláticas, son opiniones que cada quien va a expresar, así que veámoslo como eso, como algo que un corazón ha podido entender acerca de Dios. Los queremos muchísimo. Adelante. Para empezar, qué emoción. Ya me siento nervioso y estamos empezando. Eso, pues bueno, vamos a iniciar con esta dinámica. Digo, es primera vez que estoy en este tipo de dinámicas participando. ¿Alguna vez has estado tú en algo así? Sí, me parece que un par de veces, sí. Sí, ya te han hecho como estas preguntas, pero ya traes callo. No tanto, pero sí. Esto. Qué bueno, pues vamos a presentarnos, vamos a ver quiénes somos. A lo mejor a mí ya me ubican, pero pues bueno, aquí el chiste de este relajo es saber quién eres tú, bro, porque pues como quiera, pues yo aquí ya te aburro, bro, pero pues a ver qué sorpresas nos puedes dar tú principalmente. Pues me gustaría que empieces compartiendo un poquito de tu nombre completo, quién eres, qué edad tienes, a qué te dedicas, de dónde vienes, de dónde saliste. Salí de Playa del Carmen. Eso. Salí de ahí de la Colosio, de la Polvosia. Eso, y pues me llamo Job, Job Mujica. Tengo 30 años ya, este año cumplí 30. Cristo Redentor. Sí, cara, llevo 5 años, ya voy para los 6 años de casado, gracias a Dios con Abby. Y pues nada, básicamente pues toda mi vida la crecí en Playa del Carmen, allá pues básicamente tuve mi educación y todo, y bueno, pues no sé, o sea, creo que lo importante de allá es lo que pude vivir en playa, en Cancún, con la iglesia y básicamente todo ese proceso que viví allá fue lo que me forjó a lo que soy ahora, ¿no? Entonces, pues agradecido con Dios por eso. Ok, ¿ahorita dónde te encuentras? Ahorita estoy en la Ciudad de México. Interesante. ¿Cómo saliste de playa y llegaste a la Ciudad de México? ¿Hace cuánto estás en la Ciudad de México? Ya el año que viene cumplo 10 años que me fui. 10 años ya en la Ciudad 10 de años. México. O sea, ya echaste raíz ahí. Ya pues casi todavía sigo extrañando los salbotes y los panuchos y las empanadas. Pero las ticos. Cada vez que voy me como una ticos. Y pues nada, salí hace casi 10 años, salí porque pues yo estaba contigo, con Saúl Ojeda, teníamos ahí un grupo de jóvenes y ahí empezamos a hacer un trabajo interesante de servicios, empezamos a servir, la verdad. Creo que no teníamos ni idea de en qué nos metíamos, pero lo hacíamos y eso era lo padre, ¿no? A veces pasa que en la ignorancia, pues, lo disfrutas más que sabiendo y no cargas de la misma manera que cuando sabes qué es lo que estás cargando. Entonces, pues pasa que empezamos a hacer cosas muy, muy interesantes, al grado de que aquí en México, Oscar Sotres y Juan Manuel, pues me invitaron a venirme a la Ciudad de México. Me dijeron, oye, pues vente, necesitamos a alguien como tú para poder cubrir ciertas necesidades que hay aquí en eventos como Cumpleaños Real y cosas así. Entonces, pues Dios movió todo, mis papás me soltaron, me liberaron de la jaula. ¿Qué edad tenías? Tenía 21 años. Entonces, literalmente sí, a la aventura.
a la aventura y le reclamé a mi papá la parte de mi heredad, pero no me la dio, entonces, pues nada. El dote, me vine sin dote, sin nada, hasta ahora sigo esperando esa heredad. No, bueno. No es cierto, pero sí, me vine así y Dios empezó a hacer el trabajo ahí muy padre, pero bueno, ya todo es una historia larguísima, cada año o sea, pienso en eso y pienso que fue hace 40 años. O sea, el tiempo aquí se me fue muy, muy lento. Entonces, porque hacía demasiadas cosas. Entonces, como hacía muchas, muchas cosas, el tiempo parecía que no, que se me extendía el tiempo. Entonces, de repente me preguntaban de cosas que hice 3 meses antes y parecía que ya había pasado un año. Entonces, fue algo chistoso porque pues toda la vida vivía así en playa, todo pasaba lento. Entonces, llego aquí y seguí como con esa dinámica. Y sigo teniéndolo, o sea, hasta ahora tengo como esa sensación de que aquí el tiempo se me pasa lento y la verdad disfruto mucho vivir aquí, o sea, como que siempre me llamó la atención como la ciudad, pues obviamente viví toda mi vida en playa, entonces pues sí. En pueblo sí casi, ¿no? En el pueblo, sí, entonces ha sido padre y lo he estado disfrutando bastante. Qué buena onda, me da mucho gusto eso. La verdad es que sí, qué tiempos aquellos. Cuando, pues, ahora sí que cuando llegué a la iglesia, ¿no? Porque casi esto inició o sea, poco tiempo después que llegué a la iglesia y a través de muchísimas circunstancias que pasaron. Yo creo que en ese momento iba como el motor pisando el acelerador a fondo, ¿no? De que necesitaban que alguien tomara el volante y porque pues esto iba duro, ¿no? Y pues sí, fue un tiempo padre, fue un tiempo que, como pero dices, eso ¿no? nos ayudó bastante. Eso nos ayudó, o sea, como que nos permitió aprender un buen de cosas. De hecho, incluso estoy seguro que mucho de lo que ahora tú y yo hacemos, lo hacemos por las bases que aprendimos en ese tiempo. Entonces, por las pedradas que aprendimos en ese tiempo. Exacto. Y ya sabemos cómo se mueve la onda. Y además, vas conociendo a toda tu gente. Entonces, como que, o sea, toda la vida has vivido en la iglesia y vas conociendo cómo son y cómo puedes como acercarlos más, pues. Entonces, o sea, como que ha sido parte del aprendizaje. Pues sí. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema interesante del cual vamos a aprender un poquito de quién eres tú. La idea de esta pequeña charla, entrevista, es pues conocer un poquito de tu testimonio. Ya más o menos antes de iniciar esta pequeña transmisión, pues ya habíamos platicado un poquito para darte contexto, para que no te agarre como en la curva de ¡ay! ¿Y esta pregunta de dónde salió, no? Entonces, ya sabes, esto va a ser fluido, espero que estés preparado, porque viene duro, ¿eh? Pues, si quieres, vamos a empezar con los basics, Okay. Pues, ¿quién te acercó a Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? Platícame. Pues, te digo, toda mi vida crecí en la iglesia cristiana, mis papás me enseñaron la Biblia desde pequeño, entonces, pues crecí básicamente aprendiendo todo, viviendo como la cultura un poco de iglesia y cosas así. Y nada, pues ahora sí que o sea, de conocerlo, yo recibí a Cristo a los 15 años. Recuerdo que ya llevaba 2 años discipulándome y hasta los 15 lo recibí. Pero más bien fue una confirmación. Sí, fue una confirmación porque en teoría yo tenía, la verdad, yo me preguntaba a esa edad, que si realmente yo había recibido a Cristo, porque mamá siempre nos insistía así de, estaba en ese tiempo el rollo del arrebatamiento y cosas así, ¿sabes? Entonces, los como 2000, que mamá siempre, ¿no? Siempre tenía el temor de que, oye, ¿qué onda con tu salvación? Que no sé qué. Y yo así de más. O sea, como que fue muy constante ese tema. Y la verdad yo me puse una vez a pensar y dije, oye, sí, o sea, sí recibí a Cristo, ¿no? Porque como que yo creo que tanta pregunta me hizo dudar, ¿sabes? Entonces, supuestamente yo había recibido a Cristo como tipo 10, 11 años, pero yo no me acordaba de tener como esa conciencia del momento o de incluso de haberme arrepentido, ¿sabes? Y recuerdo que a los 15, justo el día de mi cumpleaños, pues tomé la decisión de ya parar como con todo. Justo estaba atravesando una situación bastante complicada en mi casa.
Y como que dije, ¿sabes qué? Pues, o sea, no pierdo nada, o sea, yo ya sé de qué se trata esto, o sea, porque incluso yo llevaba 2 años discipulándome y todo el rollo, y conocía, incluso desde niño, yo acompañaba a mis papás a los discipulados, y escuchaba todo, y ibas como agarrando el modo de todo, ¿sabes? Y fue hasta los 15 que dije, ¿sabes qué? Pues voy a tomar la decisión por mí. Y oré, me recuerdo que estaba en el baño, le oré a Dios y le pedí a Dios que entrara en mi corazón. Y fue así como ya pude entablar una relación personal, pero de conocerlo y de escuchar de Cristo pues toda la vida, o sea, toda la vida estuve rodeado de eso. Yo creo que eso que comentas de la primera vez de haber recibido a Cristo, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Así como seguro caer en la duda de, ¿será que sí lo recibí? O sea... Y estoy seguro de haberlo recibido como 40 veces fácil, además. Sí, porque cada que invitaban a orar, pues no vaya a ser la de malas y de una vez, ¿no? Sí. Es que sobre todo por ese, como que no, ¿sabes? Como que no había una convicción en el fondo, y ese es el problema. Cuando no tienes la convicción de que ya lo hiciste y de que estás seguro de eso, pues entonces sí, champion, pues muévete y vete a orar, ¿no? Porque igual y no. Pero cuando Dios empieza a trabajar en tu vida y empieza a haber frutos, y tú dices, bueno, a ver, yo ya no puedo dudar porque hubo cosas que yo ya no hice, sino las hizo Dios. Entonces, esas cosas son los frutos, ¿no? Entonces dices, pues yo ya estoy seguro de eso, y si ya pasó esa situación, pues entonces no va a tener esa duda, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y te acuerdas de alguien, por ejemplo, en ese tiempo que haya sido como clave para que tú decidieras ya aceptar a Cristo? No. O bueno, para eso que es que no hubo alguien, en mi caso no hubo alguien porque recuerdo que estábamos solos, o sea, en realidad mi casa era de trabajar y llegar o sea, era una burbuja literalmente, ni siquiera había iglesia en Playa, y cuando íbamos a Cancún íbamos de vez en cuando, pero no, y cuando íbamos a Cancún íbamos por el cotorreo y los amigos, ni siquiera íbamos para ver quién nos alentaba a ir para Cristo. De hecho, 2 años después... Ibas en la fiesta. Sí, pues algo así. pero es que ni siquiera había fiesta, porque la bronca es que no, o sea, de repente como... Yo tenía 15 años, entonces buscaba amigos, ¿sabes? Buscaba gente con la que me pudiera identificar. Y obviamente pues tuve amigos, pero no, o sea... Tú sabes, cuando tienes amigos, pues los frecuentas y los buscas. Yo iba cada 15 días, imagínate. Entonces, no era... Y aparte no había medios de comunicación como ahora, no había un WhatsApp así de oye, ¿cómo estás? ¿Sabes? No había nada. Suena muy triste eso. Sí, ya sé. Entonces, no, o sea, fue una etapa donde vivíamos completamente aislados. Y por eso no hubo nadie que me impulsara a hacer eso. Más bien fue la situación que vivía mi familia en esa época la que me llevó a tomar esa decisión. Y a lo mejor alguien que te haya alentado posterior a ese tiempo, ya cuando estabas a lo mejor, o cuando estábamos, por ejemplo, iniciando todo lo que fue lo de los chavos. No, pues ya, o sea, a los 17, mi papá nos pone internet en la casa, y una de las primeras cosas que hicimos fue buscar amigos por Messenger. Entonces encontramos un chorro de amigos. No el Messenger que actualmente conocemos, claro está. Exacto, el Messenger, el MSN. El Messenger, el que enviaba zumbidos. Sí, era bueno eso. Hoy yo necesito que alguien me envíe zumbidos. Entonces el tema es que ahí mi papá nos conecta a internet, y eso yo siempre he dicho que el internet cambió mi vida. Para bien, porque de algún modo empezamos a tener amigos de aquí de México, porque mis amigos de Cancún tampoco tenían internet. Entonces los únicos que sí tenían internet eran nuestros amigos de aquí de la Ciudad de México. Entonces ahí ya empezamos a tener contacto con la iglesia acá, y empezamos a escuchar las prédicas de Emilio Olvera, que las daban en CDs, y nos enviaban incluso CDs de México a Playa, donde escuchábamos predicaciones de Emilio, y eran predicaciones para jóvenes. Entonces eso ahí ya fue, de ahí fue una catapulta que nos impulsó y que hasta ahora no ha parado, porque, o sea, fue a raíz de eso que empezó todo el proceso de mi vida, de la vida que ahora tengo, básicamente. Claro.
¿no? ¿Qué? Y siempre lo he visto, siempre, o sea, creo que la última vez que prediqué en Cancún con el grupo de jóvenes, hablábamos de las etapas, ¿te acuerdas? Y siempre lo he visto así, o sea, como que a lo mejor viví en mi prisión 15 años, 17 años, y o sea, una prisión en el sentido de... Sí, pero hubo fruto después de ese tiempo. O sea, no es como que no pasé esa etapa bien. O sea, lo que voy es que aproveché todo lo que aprendí esos 15 años solo con mi familia, porque estoy solo con ellos. O sea, con mi familia puedo decirte que, o sea, ahí vivimos nuestros mejores años los 4 juntos, y todo eso nos enmonó muy bien, y ya después, fue como que ir saliendo, pero hubo bendición después de eso, ¿no? Porque pues, suena triste, sí, que estés aislado y que no tengas contacto, pero después hubo bendición por soportar eso, supongo, porque yo tuve oportunidades de salirme de mi casa y de hacer cosas que no, ¿sabes? Entonces, sí, yo recuerdo tener convicción de no hacer lo incorrecto siempre. Entonces, haz de cuenta que aunque yo estaba en la calle y mis papás me mandaban a entregar pedidos porque tenían su negocio de cocina, y había gente que me influía a hacer cosas malas, yo recuerdo tener la convicción de no hacer eso, y gracias a Dios nunca caí. Entonces yo pienso que Dios bendijo como ese proceso de guardarnos, y ya después pues hasta ahora seguimos disfrutando ese proceso, aunque ahorita pues ya no viene de raíz eso, pero sí fue parte de lo que nos impulsó a lo que estamos viviendo ahora. Claro. Oye, y bueno, ¿y tú qué pensabas de los demás creyentes? Por ejemplo, como posiblemente a lo mejor como incrédulo, o como alguien que no había recibido a Cristo en su momento, y ya como creyente, ¿cuál es tu concepto de un cristiano, no? Fíjate que toda mi vida, hasta ahora, cuando hablo de Cristo, o predico, o doy un mensaje, lo que quieras, siempre pienso cómo pensaría un incrédulo de lo que estoy diciendo. Me gusta siempre pensar eso. O sea, como ponerme en el zapato del incrédulo y decir, no, este cuate se escucha como un fanático religioso, ¿no? O este cuate le está echando demasiada galleta por hacerme llamar la atención. O no sé, cosas así. Y lo he visto de esa forma porque siento que como crecí en la iglesia, ya tenemos el lenguaje de la iglesia, ¿sabes? Y hablas como en la iglesia. Y como no tienes contacto con el mundo, digámoslo de esa manera, un relacionamiento con el mundo, pues entonces no sabes cómo hablarle a los demás. Entiendo que es por gracia y todo el tema, pero hay gente que igual estoy mal, ¿sabes? Pero lo que voy es, pienso que debemos de pensar un poco en que tenemos que ser genuinos en nuestra relación con Dios. Y pasa que cuando pensamos que vivimos en nuestra relación con Dios, estamos viviendo igual que los demás. Entonces, la gente te dice, oye, lee 3 horas tu Biblia y ora 1 hora y haz esto, así como una rutina. Te dan la receta, ¿no? Sí, es como una receta, ¿sabes? Empieza leyendo Juan, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Entonces pienso y digo, híjole, la verdad, ¿por qué no hay? Y luego de repente llegas a México y empiezas a conocer creyentes que tienen relaciones genuinas, que además de ser diferentes, porque llevaban una vida y una cultura diferente a la mía, con la que yo crecí, no solo veía que eran diferentes, sino que también eran diferentes porque eran genuinos en su relación con Dios. Entonces, algo que yo siempre explico aquí con mis discípulos, y les digo, a ver, tú tienes una relación con Dios, y tiene que ser algo entre tú y Él. O sea, yo no te voy a andar diciendo cómo hacer las cosas, ni qué hacer. O sea, te puedo ayudar en ver qué podrías hacer en caso de que tengas alguna duda, pero tú tienes que ir conociendo a Dios. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a conocer la respuesta? Es como cuando tienes una novia, ¿no? Entonces, ejemplo, tienes una relación con una novia, ejemplo, la tratas, la conoces, y al final del día sabes que su no es sí y su sí es no, ¿sabes? De ejemplo, ¿no? En el sentido de que vas ubicando cómo es, y cuando te dice algo ya sabes que no necesariamente es lo que te está diciendo, sino es otra cosa. Es un ejemplo. O sea, lo mismo pasa con Dios. O sea, cuando tú vas conociendo a Dios, vas conociendo cómo te responde, cómo
cómo se va haciendo esa sinergia entre tú y él, porque todos somos diferentes. Y crecí en una iglesia donde la fórmula era la misma para todos, porque entonces todos éramos iguales, ¿sabes? Entonces, claro, en realidad pues, no es así. La realidad es que todos somos diferentes, todos tenemos una relación particular con Dios, y si tú no vives una vida, una relación más bien particular con Dios, entonces muy probablemente estés aplicando como los mismos principios a la vida de los demás. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hace poco lo dije, Romanos 14, me encanta ese capítulo de Romanos 14, porque justo habla de eso. Dice, oye, si para ti te funcionó, ejemplo, comer, ser vegano, porque así lo dice el versículo, si a ti te funcionó ser vegano y al otro le funcionó comer carne, pues déjalo, nadie está pecando, ¿no? No tienes por qué ir y ¿cómo se dice? Y forzarlo a que coma carne porque a ti te funcionó comer carne, ¿no? Si lees Romanos 14, eso dice. Entonces, me encantó ese pasaje porque, o sea, finalmente creo que muchas veces hemos crecido pensando en que como a mí me funcionó esto, entonces a todo mundo le tiene que funcionar, y así nadie va a descubrir su relación personal con Dios genuina, porque nadie está experimentando su relación personal. Están haciendo una relación general de Dios y aplicándola a tu vida. Y así es como crecí. Y de la parte de los incrédulos, te digo, yo nunca traté con incrédulos. Toda mi vida crecí relacionándome con creyentes, entonces es bien complicado. Incluso ahora yo he tenido que echar mano de la gracia para hablar con incrédulos y tratar de ver cómo llamar su atención y qué podríamos hacer para poder buscarlos. Pero creo que es algo que Dios hace y que Dios produce. Y te digo, siempre me pongo como en su lugar para saber cómo ven a Dios. Me interesa ver cómo ven a Dios y hacerles saber que Dios no es como lo piensan. Incluso hace poco le envié un voice note a un cuate que era incrédulo y le dije, oye, toda la vida el mundo rechaza a un Dios que ni siquiera conoce, ¿no? Todos creen que Dios es así, asado, Dios es bueno, Dios es malo, Dios, ¿por qué no ha quitado el hambre? ¿Por qué no? Pero nadie lo conoce, porque nadie quiere conocerlo, ¿no? Entonces como que siempre ya he usado eso como de muletilla para poder hablarle a los demás, pero creo que es abordar a alguien, ¿no? Ajá, una forma de abordar a alguien, porque es la verdad. O sea, por si hace poco prediqué aquí en Polanco y decía que o sea, la sociedad probablemente se va a ir al infierno sin conocer al Dios real, ¿sabes? O sea, no conocen a Dios como es y no están interesados tampoco. Pero si ellos supieran que hay un Dios diferente a como lo ubican, entonces probablemente estarían más interesados en decir, a ver, te voy a dar chance. ¿Cómo es ese Dios que tú dices que es diferente? Pero bueno. Fíjate que igual tuve esa oportunidad, bueno, ahí con mis discípulos platicando, tuve la oportunidad de iniciar un grupo de discipulado nuevo y algo con lo que inicié en ese grupo, que antes creo que no me había caído como ese 20, es precisamente eso, ¿no? Yo lo planteé, o sea, básicamente era lo mismo, pero una forma, con otro contexto, ¿no? Yo decía, ¿sabes qué? Es que no tienes que ser una copia de un creyente, de alguien que a lo mejor tú admiras o tuviste, ¿no? Tienes que ser único en eso que Dios te mostró, por lo que Dios te atrajo, por lo que hoy estás aquí. Tú sigue creciendo en eso. A lo mejor dudas siempre van a haber, así como de cuestionamientos siempre van a existir, pero pues el chiste es que tú vayas encontrando como esa forma particular de que Dios te vaya respondiendo las cosas, ¿no? Además, eso sabes que produce convicción, una convicción propia. Nadie te convenció de eso. Cuando tú lo experimentas, creas tu propia convicción. Pero lo tienes que poner de manera en práctica de que te funcione a ti, no de que veas que a fulanito le funcionó, voy a hacer lo mismo para ver si a mí también me funciona la receta, ¿no? Entonces, no estás cocinando el mismo pastel, ¿no? Tú tienes otros ingredientes, tú estás hecho de otras características, con otros principios, y pues sobre eso pues necesitas crecer y madurar en Dios, ¿no? Entonces, realmente el discipulado pues igual ha sido como algo tremendo, ¿no? Sí. Ahí tú, sí, es una herramienta que te lleva a profundizar. Sin embargo, creo que si algo nos falta como iglesia es hacer más práctica la Biblia. Entiendo que debemos ser profundos por la necesidad de conocer más profundamente a Dios, por la misma razón de cómo nos va a hablar Él,
pero creo que también tenemos que ser prácticos en la forma en cómo aprendemos la Biblia, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que nos hace falta. Y antes de irte a México, antes de todo esto, ¿tenías algún plan? O sea, algo en lo que tú digas, no, pues Dios me cambió el plan totalmente y... Pues tenía el grupo de jóvenes. Ajá. O sea, yo de verdad, si algo disfruto, hasta hoy, champ, todo lo que hago, o sea, si algo disfruto más en la vida es servir en la iglesia. O sea, no hay otra cosa que no disfrute más que eso. Y eso, yo le agarré ese gusto a partir de todo lo que hice en Cancún. O sea, porque de verdad yo disfrutaba muchísimo lo que hacía allá. Incluso creo que justo me fui en la parte más interesante del proyecto. En la cúspide del desarrollo aquí. Sí, porque recuerdo haber tenido, o sea, me fui justo en una reunión que tuvimos en un hotel, no me acuerdo qué hotel era. Y imagínate, y hacíamos reuniones en hoteles, champ. O sea, sí, o sea, creo que Dios cambió completamente el plan ahí, porque si no me hubiera venido a México, hubiera seguido ahí, seguro. O sea, cuentas conmigo de haber seguido ahí, de seguir impulsando al grupo, de poder como cambiar un poco, porque estábamos cambiando incluso algunas normas de la iglesia, ¿sabes? O sea, pero no cambiándolas en el sentido incorrecto, sino más bien transformándolas para poder hacer mejor lo que hacemos. Pero pues fue así, o sea, como que Dios cambió el plan y dijo, ¿sabes qué? Pues yo tengo otro plan, básicamente. Totalmente, ¿no? Sí. Oye, y bueno, ¿alguna vez has sentido como algún rechazo? El rechazo que yo he tenido de los incrédulos, la verdad ha sido casi nulo. O sea, nadie me ha dicho, ay, tú eres cristiano, vete por allá. O sea, ha sido... Y es que ha sido lo mismo que te digo, o sea, si tú tratas al incrédulo no como un incrédulo, sino como una... Ese es otro tema, o sea, trata al incrédulo no como el incrédulo, sino como una persona. Trátalo normal, como si fuera tu discípulo, como si fuera tu maestro, con ese, dice primero Pedro, ¿no? Dice que honres a todos, no dice que honres solo a los creyentes, dice honra a todos, aunque sea pecador el vato, honralos, dale su lugar, respétalos, ámalos como son. El problema es que el creyente a veces trata al incrédulo como incrédulo, y ¿cómo lo trata como incrédulo? Pues como es incrédulo, el vato lo ves feo, ¿no? Entonces, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de aplicar eso a mi vida y de decir, oye, pues generalmente trato muy bien a todos los incrédulos que conozco, y cuando les digo, ay, oye, pues es más, ni les digo que soy cristiano, les digo, oye, fíjate que no puedo porque tengo que ir a la iglesia, es que fíjate que estoy, qué cool, que no sé qué, ¿sabes? Como que todos los que conozco hasta hoy, como que les da gusto ver a un creyente que es así por Cristo, ¿no? Ajá, pero que es así por Cristo, déjate que esté involucrado. O sea, porque lo que están viendo no es a Job, están viendo a Dios en Job, ¿no? Entonces, ellos no se van a dar cuenta porque yo les dije, ¿no? Oye, Dios está en mí, ¿no? Yo no llegué y les dije eso, ¿no? Ellos vieron a Dios a través de lo que hice y lo que dije, ¿no? O sea, si yo soy amoroso con los demás, pues no van a ver a Job, van a ver al Dios. Entonces, cuando yo les diga, oye, es que tengo que ir a la iglesia porque fíjate que creo en Dios, ya, me hace clic. O sea, este cuate cree en Dios y por eso es así. Pero ya no dice, este cuate es así porque me dijo que es creyente, ¿no? O sea, es por hechos. Entonces, o sea, ese rechazo nunca lo he tenido, gracias a Dios, por ese lado. Y por último, te iba a decir algo, ya se me olvidó. era un tercero. Pero bueno, creo que con esos dos puntos contesto tu pregunta. Claro, y por ejemplo, ¿cómo te imaginas la iglesia en un futuro, no? O sea, ¿qué es tú como creyente, con todo lo que has vivido, con todo esto que me estás compartiendo? O sea, ¿cómo te imaginas en unos años a la iglesia, no? Pues me la imagino más. Podría ser un ideal, pero quizás es que no más bien te voy a decir cómo la veo yo, más bien basado en mi anhelo. No, o sea, como que lo que yo quisiera que fuera la iglesia. No como pienso que va a ser, sino como yo quisiera que fuera, porque yo creo que ese es otro problema.
todo el mundo ve las demás iglesias y dices, oye, pues qué padres iglesias, pero nadie quiere hacer de la nuestra lo que son las otras, ¿sabes? Sí, o sea, nadie quiere echarse la carga. Incluso yo hasta hoy, incluso a Oscar le he dicho, Chan, mi mayor interés es hacer la iglesia como yo quisiera que fuera. Incluso he escuchado me encantan otras frases que he escuchado por ahí, que dicen, oye, yo haría la iglesia que mis hijos les gustaría, ¿no? Porque esa es la iglesia del futuro. Ahora, a mí me gustaría ver una iglesia más joven, en el sentido de que siempre veo como gente muy grande predicando. No es que esté mal, solamente pienso que cuándo se va a dar ese pase de estafeta. Espero que los pastores tengan la madurez de pasarla antes de que se mueran, de dejar su orgullo a un lado y de decir, oye, le voy a dar chance a mi discípulo, o le voy a dar chance a esta persona, porque se necesita sangre nueva. Y creo que hay muchos pastores que no lo han hecho porque piensan que aún lo pueden hacer, que no está mal, que lo van a seguir haciendo y nadie les va a quitar su lugar, pero no sé por qué hay un temor a pasar la estafeta. O sea, no entiendo, de verdad. Y creo que yo espero que ninguna generación más se pierda sin darle la oportunidad. O sea, creo que se han perdido generaciones que pidieron oportunidad y no se las dieron. Porque, es que está muy inmaduro. Pues sí, está muy inmaduro, pero ayúdalo a madurar entonces, ¿sabes? O sea, estamos haciendo juntos. Pero ahí yo pienso que ayúdalo a madurar en el proceso que le das la oportunidad, no ayúdalo a madurar para que le des la oportunidad en unos 20 años, ¿no? Es correcto, o sea, lo que hoy es siempre, o sea, hay como ese rollo de es que es bien inmaduro, pues tú, o sea, ¿cuándo vas a comenzar ese proceso de ayudarlo a madurar, de que él también se enfrenta a la gente, se enfrenta a predicar, se enfrente a lo que lleva el ministerio, ¿no? Incluso. Entonces, yo, por ejemplo, admiro mucho a Oscar en ese aspecto. Oscar creo que ha sido de los que más he visto que da oportunidades de poder hacer eso. Y le he aprendido mucho eso, o sea, como ir viendo que finalmente viene gente atrás y siempre nos está guiando en ese aspecto. O sea, como que hablo del pastor en ese aspecto. Pero Oscar no es G36, entonces a lo que voy es algo general. A mí me gustaría ver una iglesia joven, una iglesia vibrante. En el sentido, vibrante es cuando llamas la atención. O sea, cuando tú ves algo vibrante es porque se está moviendo, está haciendo algo, y no llamar la atención en el sentido incorrecto de decir, oye, pues estos cuates qué locuras están haciendo, sino vibrantes en el sentido de que Dios está haciendo algo, ¿no? O sea, al menos Dios está haciendo algo ahí, hay un proyecto que está avanzando, hay un proyecto que se está trabajando. No pido más, de verdad, no pido más. O sea, porque esas dos cosas van a manifestar la relación de la gente. O sea, una iglesia vibrante no va a ser vibrante si la gente no vive para Cristo, ¿no? Pues sí, y bueno, ¿tú qué opinas, por ejemplo, del tema de las decisiones? ¿Cómo puede la gente saber o identificar que las decisiones que están tomando pues son realmente guiadas por Dios? Igual que hace rato. Si tú conoces a Dios, sabes cómo te responde, básicamente. Si tienes duda de si la respuesta fue de Dios o no, pues entonces profundiza más en tu relación con Dios. ¿Sabes qué? Nos hemos hecho líos con ese tipo de preguntas cuando la respuesta es bien fácil, pero es una matemática simple. O sea, si tú conoces a Dios, pues sabes cómo te va a responder. Es como, a ver, cuando tú vas, seguro te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vas al súper con tu mamá, tú eres un niñito, y de repente te cruzaste el otro pasillo, tu mamá no te vio, y tu mamá empieza a gritar, fulanito, ejemplo. Tú vas a ubicar perfecto qué es la voz de tu mamá. Tan es así que incluso te va a llevar hasta ella, algunas veces, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con Dios, cuando lo conoces lo suficiente y vives y meditas en Él, oras, lees, lo que quieras, reconoces su voz, lo reconoces, champ. Entonces es bien fácil poder detectar cuándo te está hablando. Si por alguna razón Él no te da una respuesta concreta, pues tranquilo, la paciencia. Pero eso, no tengo nada más que decir, así de simple es. Y
¿Y tú crees que Dios es el mismo en todas las creencias, en todas las religiones? No. Yo no creo que sea... Puede ser inspirado. Algunas religiones y creencias y dioses pueden tomar en base a Dios, ¿no? En base a algunas cosas o características de Dios, pero que sea el mismo no lo creo. Yo no creo que si alguien busca a un Dios solamente por el hecho de cree en el mismo Dios. Para empezar, para creer en nuestro Dios o en el Dios que nosotros creemos que es el único Dios, para empezar, para creer en Él necesitas romper la barrera del pecado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Porque dice que el pecado nos separa de Dios. Entonces tú no puedes buscar a Dios tan libre acceso como los otros dioses, ¿no? A este Dios primero tienes que quitar todo lo que te impide acercarte a Él y luego ya te acercas a Él, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos hace libres, ¿no? El otro día le platicaba a mis discípulos, oye, vi un tuit que decía, hoy Dios lo único que quiere es hacernos sentir culpa, ¿no? Y yo le dije, oye, Champion, este cuate habla en ignorancia completamente. Dios no vino a que sintiéramos culpa. Es más, Él vino a librarnos de esa culpa. Él no quiere que vivas en culpa, ¿no? Tan es así, tan no quiere que vivas en culpa que te dio su perdón para que entonces no puedas vivir, o sea, no tengas más culpa y no vivas en esa culpa. Te lo pongo así de simple. Entonces, generalmente los dioses con D mayúscula que conocemos siempre buscan, se apoyan mucho en el hecho de dar, de ser respetuosos con los demás, amor al prójimo. O sea, como que siempre es un acto de poder, ¿cómo se dice? De tener una conciencia más limpia y de tener como poder dar más por los demás. Pero yo pienso que aunque no está mal ninguna de esas cosas, o sea, las acciones, no el hecho de creer, yo creo que el hecho de creer en otro Dios, pues te separa de igual forma que un pecado. Entonces va a dar lo mismo que sigas pecando a que creas en un Dios que no te está ayudando en nada. Y creo que mucha gente lo hace por conciencia propia, para alivianar su conciencia de todas sus cosas, pero que simplemente rechazan a un Dios que justo lo que necesita es que le pidas perdón. Entonces prefiero irme con otro Dios que es más fácil de creer, a ir con alguien y de rendirle cuentas, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace a Dios diferente, es más, el único, ¿no? Delante de todos. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de tu fe? De nuestra fe, de la iglesia, de todo esto. Pues yo creo que lo que más me gusta de todo, de la vida en Cristo en general, es el hecho de que Dios puede hacernos diferentes a través de su gracia, de que no depende de nosotros. Y que Él hace el trabajo, ¿no? Creo que es lo que más disfruto ver en general. Gente siendo transformada, gente entregando su vida para que Dios transforme su vida. Y lo veo incluso en mí, cuando Dios transforma algo de mí, estoy bien agradecido porque o sea, yo no lo hubiera hecho, ¿sabes? Y siempre he dicho que Dios, sí, pero siempre he dicho que Dios es su forma sobrenatural de expresarse a través de nosotros. O sea, porque nosotros en nuestra naturaleza no podemos cambiar, ¿no? Y es más, siempre he dicho, o sea, venimos a Cristo para ser transformados. Si no quieres transformación, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? O sea, si no quieres cambiar tu vida y quieres vivir viviendo en pecado, Champion, pues te equivocaste de lugar, sigue viviendo como vivías. Entonces, Dios nos... Todos quieren la muleta para poder caminar bien, pero nadie quiere realmente poder caminar sin la muleta y confiar, ¿no? Que el cambio básicamente es personal, ¿no? O sea, no hay de que... Porque pues muchas veces, como los fariseos, ¿no? Básicamente te inculcan cambios a fuerzas o que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces aquí básicamente, como decíamos hace rato, ¿no? Si realmente eres un creyente genuino, si no te estás volviendo la copia de alguien más, o sea, Dios va a hacer algo tremendo con tu vida, ¿no? Claro. Y es algo que Dios produce, no es algo que así como lo hizo contigo, tenga que ser conmigo y tenga que ser con todos los demás, ¿no?
Pedro buscaba como esa parte de religiosidad siempre. Hay un pasaje donde no recuerdo en qué momento era, pero hay un pasaje donde le dice Pedro a Jesús, oye, ¿por qué Juan? No recuerdo qué era lo que decía, ¿por qué Juan, no? Y Jesús le dijo, oye, pues, que Juan sí, ¿y tú qué, no? O sea, te vale, ¿no? No, pero no tú que te vale, sino tú vive para, o sea, que te importe lo que esté viviendo el otro, tú vive para Cristo a nivel personal. Pues sí, y yo creo que esto tiene toda la relación con el servicio, ¿no? Y con el llamado, ¿no? Al final, muchas veces todos queremos como lo mismo que todos tienen. Uh-huh. O sea, que si Job si a Job Dios lo movió a México, ¿por qué a mí Dios no me mueve a México, no? Sí. O si Job hace esto, ¿por qué a mí no me permite hacer estas cosas, no? Y sí, o sea, como que ponemos nuestra expectativa en la de alguien más. Cuando en los logros y todas esas cosas, ajá, ¿no? Pero ahí es falta de fe, porque cuando tú buscas a Dios y tú profundizas en Dios, esperas el trabajo de Dios, no lo que tú esperas. O sea, entiendo que son tus anhelos, probablemente a lo mejor sí sea tu anhelo irte a vivir a México, pero no siempre tus anhelos son el plan de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a enfocarte en qué esperar, empiezas a dejar de creer. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se espera, ¿no? Justamente. Entonces, más bien es decir, oye, Dios, yo tengo este anhelo, pero que sea lo que tú quieras, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el trabajo en iglesia local, es decir, o sea, yo quiero, a mí me gustaría, no sé, es que ¿sabes qué pasa? Cuando buscas irte tú por tu lado, estás buscando tu bien, pero no el del grupo, ¿no? Y justo eso es todo lo contrario al trabajo que Dios hace en la iglesia. En la iglesia todos vamos parejo, juntos. Entonces ya alguien particularmente Dios lo llama por separado, pues ya Dios va a ser muy claro, ¿no? Pero de ahí en fuera tú enfócate en lo que tienes. O sea, porque incluso yo no estaba buscando venirme a vivir a México, yo estaba enfocado en el trabajo que se estaba haciendo en Cancún. Tan es así que me fui yéndome con un hotel y el lugar y todo el rollo, ¿sabes? O sea, nunca fue buscando como, pues voy a enfocarme todos mis esfuerzos a hacer esto. Pues no. O sea, yo no pedí irme a México. Dios me llevó. Es diferente. Claro. Pues sí. Pues qué padre, qué gusto tenerte aquí compartiendo con nosotros. Me da mucho gozo poder pues decir que somos amigos y de muchos años, básicamente, por lo menos míos, de todos los que llevo en la iglesia, ¿no? Entonces, sí. Hablábamos de que ni siquiera te acordabas, ¿no? ¿Y cómo rayos nos conocimos, no? Sí, no me acordaba. Tiempo, ¿no? Pero sí, como decías, era un tiempo diferente, era un tiempo digo, por ejemplo, tu caso era de verte cada 15 días, algunas veces cada semana, o en las juntas nivel 5 que teníamos. Sí. Nunca nadie va a saber lo que fue eso, de veras. Nadie tuvo esa experiencia, solo los verdaderos involucrados. Cañón. No. Sí, pero gracias a Dios por tu vida. Yo creo que yo he sido parte de ese fruto, ¿no? De que hayas alentado mi vida igual en ese tiempo. A lo mejor con tantas perfecciones e imperfecciones, pero pues que realmente fue algo que sembró en mí ese anhelo, ¿no? De servir. Y no tanto, digo, yo doy muchas gracias a Dios porque estoy sirviendo aquí. Estoy muy contento sirviendo aquí en la iglesia de Cancún. La verdad es que siempre hemos tenido como esa intención, ¿no? De impactar a nuestra iglesia, a nuestra sociedad. Y pues la verdad es que me da mucha alegría y mucha felicidad el que tú pues ahorita estés allá sirviendo y que podamos seguir en contacto, podamos seguir platicando como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Sí, y además lo padre de esto es que todavía, o sea, nos seguimos apoyando, ¿no? Entonces, de repente yo les envío cosas y les digo algunas cosas que veo y al revés, o sea, como que, o sea, siempre mi corazón ha estado ahí, ¿sabes? Entonces, pues nada, creo que Dios nos ha regalado ahí. Dios por alguna razón hizo que nos conociéramos
Y justo el otro día estaba pensando, estábamos ahí el martes en la reunión con Juan Manuel, estábamos desmontando todo porque es un tema montar y desmontar eso. Y le está diciendo a Javes, justamente, ¿quién iba a imaginar que estaríamos haciendo esto? ¿No? O sea, que estaríamos aquí levantando todo el changarro y toda la cuestión. Pero nada, no, o sea, no nos imaginábamos lo que Dios tenía para adelante y muchas veces nos cuesta creerlo, ¿sabes? Nos cuesta creer que lo que estamos haciendo en el presente probablemente tenga impacto en el futuro. Y hay gente que no lo cree y gente que vive al día en ese sentido, y creo que sí tenemos que creerle a Dios y saber que si hacemos algo que siembre, va a tener un fruto, pero haz algo que siembre, no tire la semilla a los espinos, ¿sabes? Entonces, sí, gracias a Dios por todo lo que hemos vivido. Correcto. Pues no sé si quieras despedirte, mandar saludos Bye. a tu papi. Mamá, estoy en JCTV. Oye, nadie va a saber qué es eso, bro. Cálmate. Perdón. No, pues nada, yo quiero alentarlos como pues a creerle a Dios, ¿no? Creer que Dios va a hacer. O sea, la verdad es que Cancún, si bajas cifras, Cancún y por todo lo que es Riviera Maya y Quintana Roo, es uno de los puntos más importantes en cuanto a turismo y lo que quieras, ¿no? Llegan N cantidad de gente, si se va N cantidad de gente. O sea, en realidad lo que voy es un punto de... A lo mejor no es un punto de influencia hacia el mundo, pero sí es un punto de interés. Entonces estás en un punto que tienes que aprovechar, ¿no? No estás ahí no estás en Cholula, ejemplo, ¿sabes? No estás o sea, lo que voy, no desprecio a la gente que está en Cholula, lo que voy es que ustedes particularmente están en un punto muy importante. Entonces, creo que hay mucho que se puede hacer ahí. A lo que voy es, hay tantas oportunidades como se las quieras creer a Dios, porque el lugar en el que viven es un lugar donde pueden hacer mucho y mucha gente puede ser alcanzada incluso para el mundo, ¿no? Entonces, pues, alentarlos a que se enfoquen en lo verdadero, en lo eterno, y que finalmente pues dejemos ya de ser la iglesia con la que crecimos y empezamos a ser la iglesia que queremos, la que queremos para nuestros hijos, que también eso es bien importante. Pues muy bien, les mando un abrazo, muchachos, a todos los que me vean, no sé quiénes sean, pero les mando un abrazo, te mando un abrazo a ti, a tu esposa, a todos. ¿Vale? Gracias, igualmente, que estén muy bien. Espero que ya pase esta cuarentena para que... Nosotros teníamos planes de ir a la Ciudad de México, ¿eh? Teníamos planes de ir a la Ciudad de México, pasar unas buenas vacaciones allá. Y digo, parte de las buenas vacaciones era pues ver a la banda, pero pues se nos atravesó esta situación. Sí, caray. Pues a ver qué pasa. Ojalá sí se pueda pronto. Pues sí, ya hace falta ahí unas reuniones nivel 5. Es correcto. Esta fue casi una 5, casi. Casi. Luego voy a tener que cortar algunas cosas, no vaya a ser. ¡Ay, qué escándalo! No es cierto. Pues muchas gracias, Job, que estés muy bien. Saludos ahí a tu esposa. Sale pues, cuídense. Bye. Bye.